Y hoy continuamos con un pasaje que pareciera que no tiene nada que ver con esto, pero sí tiene que ver con el tener iglesias sanas. Sí tiene que ver con tener claro lo que Dios ama y lo que Dios desprecia, y cuáles son los ejemplos que Dios quiere que sigamos y cuáles son los ejemplos que Dios quiere que no solamente rechacemos, sino que hasta denunciemos, y cuáles son los verdaderos valores del reino de Dios que deben regir nuestras vidas, pero también nuestras iglesias. Y acá puse un pasaje que pertenece al mensaje del domingo pasado, pero tenemos que releerlo porque es súper importante para entender el pasaje que nos toca hoy. Entonces, Padre, en el nombre de Jesús yo pido que vos bendigas tu palabra, y que nos hables y que nos confrontes y que nos bendigas, Señor, grandemente. Amén. Esto lo leímos el domingo pasado, pero esta es una denuncia que Jesús hace después que lo habían buscado tentar muchísimas veces durante los 2 o 3 días que él estuvo yendo a enseñar al templo. ¿Se acuerdan? Ahí estamos en la última semana de Jesús. Y por último le dice a los discípulos y a las multitudes que lo estaban escuchando, le dice: guárdense de los escribas o de los maestros de la ley que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, y que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Eso fue el pasaje que vimos el domingo pasado y estuvimos viendo varias maneras en las cuales, ¿qué pasa? En las cuales estos líderes religiosos habían creado un sistema completamente corrupto, habían creado un sistema en el cual tomaban ventaja de los demás, se enriquecían, alimentaban. ¿Se acuerdan? Los 3 tipos de pecados que habíamos visto eran los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria o el orgullo de la vida. Y cómo varias de estas cosas que ellos hacían cumplían todas esas cosas y Jesús lo denuncia. Y es importantísimo para... bueno, y se acuerdan que le había dado toda una ilustración o contándole de cómo esto a veces pasa en el día de hoy, y le abrí una cuenta de Instagram, ¿se acuerdan? Sí, bueno, capaz la explicación era media, entonces como la vez pasada no les mostré nada y ahora hice una presentación y todo lo demás, les traje un par ahí de ejemplos para que vean, ¿no? A lo que yo les decía, ponía una foto que era de la misma persona, ¿no? Después ahí la persona identificaba cuál era el ítem ahí, y después buscaba el lugar donde lo vendían y colocaba el precio. Algunos ahí no se pueden ver porque está muy chico, pero 8.200 y ese precio es todo en dólares, ¿no? Después también acá, ¿no? La foto, una captura ahí del video, una foto identificando el campeón, y después acá también, ¿no? Unos campeones Nike de $2.000. Entonces, y de nuevo, y en la descripción simplemente no decía ni qué bueno ni malo, y después en los comentarios ahí la gente agarrándose de las manos. Y después y otras situaciones ahí era otra de los personajes que andan por ahí en la vuelta. Entonces, esto es importantísimo entender que es la misma escena que cuando comienza el capítulo 21. Y Jesús menciona lo que es este pasaje de la ofrenda de la viuda. Y también es importante lo que viene después. Así que este repaso es necesario, y ahí sí leemos el pasaje de hoy, Lucas capítulo 21, versículo 1 al 4. Dice: levantando los ojos, vio a ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas, 2 monedas. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios, de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Entonces, un peligro, llamémosle, o una cosa que empecé a preparar, a estudiar estos versículos, a leer, y algo dentro mío no se sentía bien. ¿Por qué? Porque siempre vamos a este pasaje para ver un ejemplo de generosidad. Siempre nos acercamos a este pasaje para ver un ejemplo admirable de decir qué bien cómo aún aquellos en la pobreza están dispuestos a entregarlo todo por amor, por ofrendar, para darle a Dios de lo que tenemos.
Y muchas veces es lo común. Pero algo no me cerraba, y más que también hace tiempo vengo estudiando el resto del capítulo 21 porque es bastante difícil, entonces me requiere varias semanas de estudio previo. Y lo que vamos a ver a partir del versículo 5 es la descripción de cómo Jesús le cuenta a los discípulos que va a venir el juicio de Dios sobre todos estos líderes religiosos y sobre todo el sistema corrupto del templo. Entonces es muy raro, nosotros sabiendo de que los autores bíblicos son muy intencionales en la forma en la que diseñan, en la que colocan las historias, nos están contando lo que pasó, pero son intencionales, bueno, muchas veces en los resúmenes que hacen, en la forma en la que describen las situaciones, porque nos están queriendo señalar cosas, no solamente lo que está en la página, nos están queriendo mostrar cosas. Entonces, parecería raro que viene de confrontar, como por 2 o 3 capítulos, los fariseos. Por último dice, cuídense de ellos. Es una cosa terrible lo que ellos hacen. Dice, y termina el versículo anterior, o sea, el último del capítulo 20, diciéndose, por esto ellos serán duramente juzgados. Y después del versículo 5 del capítulo 21 hasta el final, va a ser toda la descripción de cómo Dios va a traer su juicio sobre toda esta corrupción. Y de repente nos da una lección de generosidad. ¿Cómo que no encaja? Y entonces, es necesario entonces que nos detengamos un poquito por debajo, ir un poco más allá de la superficie. Y lo primero que tenemos que ver es que Jesús lo primero que vio fue a los ricos. Recordemos, Jesús enseñaba en la parte del templo, no era una parte cerrada, no era acá como el salón, digamos, era una parte abierta en un lugar gigantesco. Una de las maravillas del mundo antiguo en cuanto a su tamaño, y Jesús siempre lo hacía en la parte abierta, la que era el aire libre dentro de los muros del templo, pero la mayor parte del templo era el aire libre. Y todo ese era el lugar donde podían estar también, ¿se acuerdan?, los extranjeros y las mujeres, que era lo que habíamos hablado también, la razón por la cual Jesús despejó todo ese lugar y echó todo el mundo. Ya desde ese entonces, capítulo 19, hablando de la gran corrupción que había. Y en ese lugar, al aire libre, en el lugar más amplio, ahí era donde estaba el ofrendario, ¿no? O varios ofrendarios. Y entre varias cosas que se daban, vos tenías ahí en una zona, bueno, todos los que te vendían los animales para el sacrificio, todo aquello que Jesús echó. Tenías gente, como hacía Jesús, que se ubicaba en diferentes lugares a enseñar, y los que se habían atraído por eso se acercaban y escuchaban. Jesús en estos días se ganaba toda la atención. Pero también tenías aquellos que hacían este acto de ir a este lugar público para entregar sus ofrendas, y lo hacían dándole, como decimos nosotros, dándole todo el color posible. Entonces, eso es lo primero que ve Jesús antes de ver a la viuda. Este es el foco de Jesús, y tiene mucha más coherencia en realidad con lo que Jesús venía hablando, porque vemos en los versículos anteriores, al final del capítulo anterior, que dice a los escribas, a los maestros de la ley, les encanta hacer esto, les encanta que los vean, les encanta los primeros lugares en las plazas, les encanta ser vistos en el templo, les encantan las ropas que usan para poder ser vistos. Entonces lo primero que ve él, ahí en el versículo, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Y ese es el foco, y el foco de comparación. Ahora, dice también, y vio también una viuda muy pobre que estaba echaba allí 2 blancas. Se ve que Jesús no estaba muy lejos de ese lugar. Tenemos descripción de la misma historia en los otros evangelios, que nos cuenta que en realidad Jesús se sentó y se había cambiado un poco el lugar en el que estaba. Y vio, y estas 2 blancas, o esas 2 monedas, eran las 2 monedas más, era como si yo dijera, realmente casi el valor, como si dijeran, bueno, 2 monedas de 1 peso. Una moneda que ya no te sirve para nada, ni un caramelo te compras con eso, ¿no? Sin embargo, las seguimos teniendo ahí. Bueno, era de las monedas de judías, que era casi el único lugar donde se usaban, era en el templo. Después en el resto eran las monedas romanas del imperio. Era lo más así, lo más insignificante. Entonces, bueno, ahí viene otra de los usos que se le da a veces, ¿no? A veces no para hablar de lo
de cómo se llama, de la generosidad de esta mujer, yo me voy a decir, bueno, aunque dé un par de monedas, bueno, es la ofrenda de la viuda, ¿no? Y lo dejamos ahí. Son como dos cosas que se usan a veces. Y ahí viene Jesús, en el versículo 1 y el versículo 2, solamente hace observaciones. Observa a los ricos y observa a la viuda pobre. Y ahí, ¿qué es lo que dice Jesús? Dice, en verdad les digo, perdón, bueno, vio a los ricos, sí. Vio a la viuda. Le dijo, en verdad les digo que esta viuda pobre echó más que todos. Entonces no está haciendo, es interesante, Jesús no está haciendo un juicio de valor. Jesús no alaba a la viuda. Jesús simplemente dice, ella, obviamente en comparación está dando más, y después explica la razón por la que está dando más, y es en el versículo 4, dice, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra. Entonces también muchas veces decimos, bueno, esta es una lección sobre cómo no tenemos que dar de lo que nos sobra, sino tenemos que dar todo, hasta lo último, como hizo esta señora. Y dice, mas esta, la viuda, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Entonces, de por sí, Jesús, lo que Jesús dice es una descripción de lo que pasó. Él lleva la atención hacia algo. No hace un juicio de valor, no alaba ni condena nada. Él describe. Ahora, ¿por qué creo que Jesús no está señalando esto para poner a esta viuda pobre como un ejemplo de generosidad? Pensemos en el contexto. Vayamos, si nosotros nos fijamos en el contexto, Lucas 19:46, estamos ahí en las mismas, no estamos en una historia muy lejana, es un capítulo y poco más atrás, pero es en los mismos días que Jesús estaba ahí, arrancando la confrontación con ellos. Jesús, cuando hace la limpieza del templo, dice, ustedes han convertido este lugar en una cueva de ladrones. Está diciendo que el templo de Dios, que debía ser una casa de oración, una casa de bienvenida a la gente, se había convertido en una cueva de ladrones. ¿Quiénes eran los ladrones? Los fariseos, los escribas, los sacerdotes. Y esta denuncia de Jesús hace eco a las mismas denuncias que los profetas hacían en el Antiguo Testamento. En varias ocasiones. Habla de cómo ese sistema religioso se había vuelto tan corrupto de que Dios recriminaba que le estaban robando a la gente y le estaban robando a Dios mismo. Bueno, y esto ya lo leímos, pero en Lucas 20:47, 2 versículos antes de esta situación, los fariseos devoran las casas de las viudas. Ve a los fariseos como lobos que están al acecho para aprovecharse de la gente y de quienes más se pueden aprovechar, de los más débiles, de los más vulnerables. Y como ya les comenté en Lucas 21, después de este versículo, a partir del versículo 5, viene toda la gran descripción de cómo Él va a traer juicio sobre este sistema de corrupción. Y hay otra cosa más que me llama la atención. Jesús me hace referencia 3 veces en estos 2 versículos a la pobreza de la mujer, en estos 3 versículos, del 2 al 4. En cada versículo hace una referencia a su pobreza, ¿no? Dice, vio también una viuda muy pobre. Después en el versículo 3 dice, esta viuda pobre echó más que todos. Y en el versículo 4 dice, de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Es muy interesante que las 3 veces Jesús usa palabras distintas de pobreza. Vieron que nosotros acá dice pobre, pobreza, lo que sea, pero en el griego era un idioma bastante más rico en cuanto a significado de muchas palabras. Y es muy interesante de que Jesús, en la misma situación, con la misma persona, describe las 3 veces su pobreza con palabras distintas. Y estas palabras van todas en decadencia. La primera palabra, no sé cómo se pronuncia, pero bueno, penicros o algo así, se refiere a ella como una persona necesitada. Es una palabra que en otras partes de la Biblia o en otros textos griegos de la antigüedad se refiere a gente que está necesitada, digamos, el que vive el día a día.
¿no? El que hace changa, el que más o menos va a ver cómo se las revuelve. La segunda ocasión, que es la palabra más usada en la Biblia para hablar del pobre, es, potocos o algo así, que ahí se hace referencia a un mendigo. ¿Alguien que ya ni siquiera se la está arreglando día a día? Y la última palabra, la que usa en el versículo 4, histerema o algo así, ahí ya nos habla de una necesidad total. Es alguien, y tiene sentido, porque nos habla del momento que ella dejó, dice Jesús, todo lo que tenía. Y yo diría, hermanos, con la excepción del joven rico, que en su momento ya estudiamos ese pasaje y vimos un montón de particularidades de esa historia, ¿dónde vemos nosotros en la palabra de Dios un mandamiento de Dios? Que Dios le diga a la gente que tienen que entregar todo al punto en el cual vuelven a su casa y lo único que les queda es morirse de hambre. En ningún lado. Entonces, estas son varias de las razones por las cuales veo esta historia, veo el contexto de lo que pasa antes, lo que Jesús va a seguir diciendo después. Y no puedo mirar esta historia como una alabanza de Jesús hacia la actitud de esta mujer. Sino entiendo que lo más obvio que se desprende de la lógica de lo que Jesús está viviendo y está sintiendo en ese momento es desprecio y asco, corrupción total que había en ese lugar. Que había llevado a que una mujer se viera en una situación en la cual estaba rodeada de ricos que les sobraba y daban de lo que les sobraba para hacerse ver, y ella se veía obligada a ir y dejar hasta lo que no tenía. Y todo lo que Jesús dice es completamente cierto. En relación a esta mujer dio mucho más. Pero quizá eso no era lo que Dios le estaba pidiendo. Porque aparte se lo estaba entregando a un sistema completamente corrupto. Entonces Jesús estaba afligido porque presenció una nueva escena en la que los ricos se aprovechaban de los pobres. El rico al hacer eso ganaba prestigio, los líderes religiosos se quedaban con las ofrendas y la viuda se quedaba sin nada. No vemos ningún indicio en toda la Biblia de que esta es una situación en la cual esto le pudiera agradar a Dios. ¿Por qué? No puedo evitar pensar, ¿qué habrá llevado a esta mujer que le quedaban 2 moneditas que apenas le alcanzarían para un pedazo de pan? ¿Qué le habrían llevado a dejarlo todo ahí? Y acá es donde hay una lluvia de ideas y de sentimientos de cómo esto sigue pasando hoy en día. En muchísimos sentidos, esta mujer estaba siendo víctima de las presiones sociales, de las presiones religiosas, pero también había una cuestión de ella personal, de que vaya a saber qué es lo que ella pensaba que iba a pasar al hacer eso. Y hablamos un poco de eso también el domingo pasado, pero hay movimientos en nuestro tiempo de lo que se le conoce, de lo que se le llama como el Evangelio de la Prosperidad, que hay iglesias que así directamente son sectas, no enseñan el Evangelio, jamás lo predicaron ni lo predicarán, y solamente son sanguijuelas que le chupan la sangre a la gente. Y hay otras iglesias que tristemente comenzaron bien por el camino de Dios, pero se vieron fascinados, se fueron viendo engañados y han ido transicionando hacia ese tipo de actitudes y de enseñanzas y de promesas falsas, y han terminado siendo cómplices a las mismas víctimas, porque le han hecho creer, le han enseñado una teología que no está en la Biblia, de que vos entregá para que Dios te dé el doble.
de que vos también escuché una noticia hace un tiempo, algo que había pasado unos años, pero también estudiando, buscando cosas de esto, de un hombre que había robado, creo que en un local comercial, se había llevado un montón de dinero y pasaron unos días hasta que descubrieron quién era, hasta que la policía lo pudo encontrar y cuando le fueron a decir, bueno, te agarramos, pero ahora devolvé lo que robaste, dijo, no tengo nada de lo que robé porque todo lo entregué en una iglesia porque me dijeron que Dios me iba a dar el doble si yo lo sembraba. ¿Eh? Sí, el doble. Y hermanos, no es casualidad que estos lugares que estoy describiendo proliferan, no en Carrasco, no en Punta Gorda, proliferan en lugares de mucha necesidad. Internacionalmente y principalmente si pensamos en contextos de América Latina, en contextos tercermundistas de África, de Asia, las personas que más dinero dan a las iglesias son mujeres solteras o madres solteras o viudas. Y el corazón de Dios se parte al saber que se está utilizando su nombre en tanto para vivir y quebrar las vidas falsas que Dios nunca hizo, torciendo su palabra. Y eso nos tiene que revolver el estómago. Y mientras meditaba un poco en esto, estaba meditando en varias cosas esta semana, pero una de esas que yo lo he compartido, ¿no? Que realmente tenemos que trabajar, tenemos que analizar nuestros corazones de por qué no estamos compartiendo más de Cristo, por qué no estamos hablando con la gente que conocemos para invitarlos a venir a escuchar del Evangelio o predicarles nosotros mismos. Estamos en unos meses ahí medio de una meseta, estamos medio trancados. Y mi deseo, mi oración es que podamos tener gente completamente nueva que nunca haya escuchado el Evangelio, que pueda conocer al Señor acá, que los podamos discipular, que los podamos acompañar, que podamos bautizar nuevas personas. Eso es parte de ser una iglesia sana. Nunca es mi deseo, si bien todos son bienvenidos, de simplemente que la iglesia crezca, de sumar gente de otros lugares, gente que ya conocía al Señor, gente que ya eran cristianos. Ahora, pero les digo una cosa. Creo que a partir de ahora y a partir de las cosas con las que Dios me ha confrontado con este texto, si el Señor trae gente que quizá pertenecía a alguna otra iglesia, entre comillas, pero que estaba siendo engañada por un evangelio falso, y tenemos la posibilidad de mostrarle el Dios de amor, que es un Dios que está interesado en nuestros corazones, y no en nuestros bolsillos, un Dios que te quiere bendecir en tantas maneras y te puede dar tantas cosas, pero que no lo va a hacer para que vos sufras, que tiene un corazón realmente que es por nosotros, que nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Y es un Dios que no está jugando al intercambio, vos dame para que yo te dé. Lo contaremos como victoria y lo contaremos como bendición. Esta semana iba por la calle, iba a buscar a Matías, al CAIF. Y una señora me dio un folleto y dije, bueno, entonces lo agarramos, pues vemos. Lo veo así. Venía a Garzón, no sé cuánto, a tal hora. Venía no me acuerdo cómo era un manto de algo. Creo que menos un manto de costilla de asado no era. Sí, no era el de la descarga, pero algo parecido, era el manto de milagro, alguna cosa así. Y me quebraba el corazón ver a esa gente ahí, al mediodía, al rayo del sol, entregando folletos por un evangelio tremendamente falso. Y me quiebra el corazón que nosotros que
conocemos la palabra de Dios, que entendemos el mensaje de amor de Dios, que entendemos que el corazón del Evangelio no es dar para recibir, sino que Dios ya lo dio todo al punto que se dio a sí mismo para ofrecerse, para que los primeros en recibir seamos nosotros. Y tantas veces ese mismo. El Señor traiga juicio sobre esos lugares. Y abra con su luz. Y pueda correr las vendas de oscuridad de gente que está viviendo completamente engañada. En Marcos capítulo 7, Jesús estaba en otra conversación también por ahí, ¿no? Con los discípulos y dice, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irreprensiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que una palabra ahí que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Déjenme recapitular en uruguayo este pasaje. Jesús está diciendo, honrar a tu padre y a tu madre, una de las cosas que significa es cuidar de ellos. Cuando ellos estén viejos, indefensos, tenemos como hijos responsabilidad de cuidar de nuestro padre y nuestra madre. Eso no es todo, pero es parte de lo que significa honrarlos. Y lo que está diciendo es, le está hablando acá a los fariseos y dice, ustedes entre sus tradiciones, entre sus reglas que se han hecho y que le enseñan a la gente, le dicen, si vos le decís a sus padres, mira, no te puedo ayudar porque en realidad el dinero que yo tendría para poder ayudarte es para Dios. Jesús se enfurece y le dice, con esa enseñanza ustedes están validando el corazón del mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre. Y dice, y hacen muchas cosas semejantes a estas. Entonces, vergüenza sobre todo todos aquellos lugares que dicen, vos no te preocupes ahora por ponerte al día con tus deudas, vos venís a ofrendar, Dios te lo va a multiplicar y ahí se te va a solucionar todo. Vergüenza sobre aquellos que dicen, vos no cumplas tu responsabilidad con tu familia, ofrenda y en algún momento todo se va a arreglar. Vergüenza sobre cada uno de aquellos que estando en lugares de poder abusan y toman a las ovejas que Dios les ha dado o se las han robado, vaya a saber qué, para tenerlas sobre su cuidado y las acogotan y les chupan la sangre. Eso es lo que tristemente pasa en una porción no insignificante de aquellos lugares que se llaman iglesias y que hacen que el corazón de Dios tenga ganas de vomitar. Entonces, por eso nosotros hemos desafiado, y algunos recuerdan que creo que fue en el 2020, hicimos talleres de administración. Hermanos, no desconozco que estamos en una zona, y muchos de nosotros pertenecemos a una población vulnerada, difícil, con problemas. Oramos constantemente por trabajo, porque muchos tienen problemas de trabajo, muchos están en fuerte necesidad económica. No son 1, 2, 3, estamos hablando quizás la mitad o más de la iglesia. Soy consciente de eso. Entonces, hicimos esos talleres para decir, bueno, desde donde estamos tiene que haber formas de mejorar, pero nunca va a ser jugando con la palabra de Dios. Hay que confiar. Hay extremos también muy dañinos que son tipo, bueno, no voy a ofrendar nada hasta que tenga todas las cosas que yo quiera tener. Pero sin duda, hermano, si estás endeudado, paga tus cuentas responsablemente. Hermano, dale de comer a tus hijos. Cuida a tus padres mayores. Busca prosperar por medio de la sabiduría de Dios para practicar la generosidad.
salgamos de incluso mediocridad que tenemos y que incluso arrastramos a veces por el contexto en el que fuimos criados, por las cosas que vivimos de niños, de chicos, nos han llevado a una situación de mediocridad. Y es cierto que hay cosas, hay años que no podemos volver atrás, pero de donde estamos, pensemos y busquemos sabiduría real en la palabra de Dios sobre cómo salir adelante. Incluso yo les diría, busquemos tener recursos, busquemos poder estudiar, busquemos mejorar de trabajo para que vos puedas estar bien y además para que puedas practicar cada vez mejor la generosidad. Esto no es un llamado claramente porque lo desafiamos, ahí está la cajita de la ofrenda. También justamente la dejamos para que cuando termine el culto, cada cual vaya y entregue su ofrenda ahí. También para que nunca nadie que venga se sienta presionado, bueno, este es el momento donde todo el mundo se para y va, voy a ver qué hago, y tiramos un par de monedas, ¿no? La ofrenda de la viuda. Sino que realmente sea un trabajo que Dios hace en nuestro corazón, que entendamos que, claro, como iglesia tenemos gastos que pagar, pero principalmente estamos buscando juntar recursos para hacer la obra de Dios, para poder salir a 33, predicar, que vamos a comenzar a ahorrar para que si en algún momento Dios levanta líderes o personas que nos permita plantar una iglesia en otro lugar, vamos a precisar recursos para hacer eso. Pero ¿cuál es el objetivo? Que la gente conozca de Jesús. Yo como líder, esto también, yo recibo una ofrenda de la iglesia, es una ofrenda muy generosa de la iglesia en cuanto a los pocos recursos que se juntan. Se los agradezco, hermanos. ¿Qué permite eso? Que en algunas cosas yo pueda dedicar horas de la semana, que si no tendría que estar más preocupado por conseguir más trabajo, para poder estudiar la palabra de Dios, para poder compartir, para poder tratar un montón de temas y de situaciones. Pero tenemos que tener cuidado de a qué nos pueden llevar estas situaciones y que lo principal que haya en nuestro corazón sea misericordia, amor y que podamos ver la necesidad del otro. Y si nosotros como iglesia no somos capaces de hacer eso, no sé, hermanos, seamos más vocales en cuanto a venir y contar si sabemos que hay alguien que está en necesidad y poder ver la forma de ayudar. Y bueno, no todas las formas de ayudar siempre van a ser dando, no tenemos tiempo para eso, pero también es fácil poder caer en el asistencialismo, que es siempre bueno ver de dónde conseguimos recursos para siempre toda la vida estar haciendo canasta, siempre toda la vida estar... Y hay otras formas también de ayudar a la gente a que pueda salir adelante a largo plazo. En este momento tenemos algunas cosas para armar algunas canastas, que bueno, se está trabajando ahí para ver si en estos días se pueden comenzar a entregar algunas cosas. Pero lo que voy es, ¿cuál es el corazón de Dios? ¿Qué es lo que Dios ha pedido? Miqueas 6:8. El Señor te ha pedido lo siguiente: hacer justicia, amar misericordia y ser humilde ante tu Dios. Eso es lo que Él requiere de nosotros y lo que requiere principalmente de los líderes. Entonces, hay instancias para hablar y ser desafiados a la generosidad. En realidad yo estoy seguro que la mayoría de nosotros tenemos que trabajar muchísimo en la generosidad. Tenemos que trabajar muchísimo en pensar, bueno, realmente cuáles son mis necesidades o capaz que no estoy pudiendo ser generoso, no solo porque no tengo un mejor trabajo, sino porque me administro mal. Y tendría que administrarme mejor, no para salir a darme las vacaciones de mis sueños, sino para poder ser generoso y ofrendar. Pero Dios jamás te va a pedir como un acto de obediencia que vivas en la miseria. Y hay cosas en nuestra vida que van a llevar tiempo, el poder corregirlas, el poder hacer cambios en nuestra vida para poder salir adelante. Pero la palabra de Dios tiene sabiduría de Dios para darnos en esas áreas. Entonces esto no puede ser otra cosa que Jesús señala. Bueno, podría ser otra cosa. Hermanos, por el contexto yo les presento que yo entiendo que esto es Jesús señalando una situación y diciendo, no puede ser que esta gente que da de lo que les sobra esté permitiendo que esta mujer vuelva a su casa sin nada. Entonces, ¿cómo debemos dar nosotros? Con generosidad, sin hacernos ver, con la motivación correcta y para cumplir la misión de Dios, pero nunca la misión de los hombres. Nunca la misión de los hombres. Padre Celestial, yo te ruego en el nombre de Jesús que vos toques nuestros corazones,
Yo estoy seguro, Dios, que en nuestro contexto, en nuestros allegados, en nuestra familia, incluso en conocidos tenemos por ahí, que puedan estar siendo atraídos, que puedan estar siendo llamados por lugares donde se predica esta basura del Evangelio de la prosperidad. Dios, trabajar en nosotros para que sintamos ese mismo asco que vos y no digamos, bueno, es una diferencia doctrinal nada más. Y ayúdanos, Señora, a predicar tu Evangelio, incluso a aquellos que piensan ya ser salvos, pero solamente están persiguiendo ídolos, solamente están persiguiendo prosperidad, solamente están adorando y admirando a hombres y no están levantando tu nombre. Y si es necesario, Señor, guíanos a poder tener conversaciones con personas a las cuales les podamos ayudar con tu palabra a mostrarles la verdad y a mostrarles incluso, ¿por qué no?, la corrupción del mismo lugar en el que se encuentran. Padre, cuídanos a nosotros de que nunca nos desviemos de tu palabra y que si en algún momento, por algún motivo, eso comenzara a pasar, dale coraje, Señor, a tu pueblo para levantarse y para reclamar por eso y aferrarnos siempre a tu palabra. Rogamos, Dios, por necesidades muy reales y muy tristes, Señor, que hay entre nosotros. Muchos, Señor, que están sin trabajo. Muchos, Señor, que están en situaciones muy difíciles. La situación económica, Señor, vos sabes que es tan complicada que hasta como iglesia se nos es difícil ayudar, hasta por los pocos recursos que tenemos. Estamos ahí como en un círculo vicioso, Señor, así que pedimos, Dios. Increíblemente, después de esta prédica, Señor, te voy a pedir que nos prosperes, pero que nos prosperes de la forma correcta. Que nos prosperes teniendo las prioridades en el lugar correcto. Que nos prosperes amándote. Que nos prosperes buscando trabajo. Que nos prosperes estando dispuestos a trabajar duro. Que nos prosperes, Señor, siendo humildes. Y que nos prosperes, Señor, que desde hoy, teniendo nada, tengamos un corazón generoso. Que cuando entreguemos incluso sacrificialmente, incluso dando y ofrendando hasta cuando nos duele, que eso sí es un concepto bíblico, pero que lo hagamos con la motivación correcta. No de la de ganar algo más a cambio, sino de dar de lo que hemos recibido y de compartir la gracia que tú nos has otorgado primero. Ayúdanos, Señor, a ser un lugar que aún con toda nuestra falencia, con todos nuestros errores, podamos extender, Señor, tu amor y tu misericordia a otros. Amén. Tenemos Santa Cena ahora. Y aunque a usted les parezca de nuevo que esto, ¿qué tiene que ver con la Santa Cena? Todo esto que hablamos de la corrupción, lo que hablamos del Evangelio de la prosperidad, lo que hablamos de cuidar nuestro corazón, tiene todo que ver. Todo apunta a la cruz, todo vuelve al Evangelio. El pan y el jugo, lo que nos recuerda, lo que nos muestra, es que Dios lo dio todo sin esperar nada a cambio. Que nosotros siendo pobres y Él siendo rico, Él decidió hacerse pobre por nosotros. Él decidió rebajarse sin pedirnos nada a cambio. Y hasta el último momento y hasta el día de hoy, lo que Él sigue haciendo es una invitación. Te vas a sentar a la mesa, vas a recibir del sacrificio que yo hice y que vos jamás podrás repagar. Hermano, una de las cosas en las que tenemos que crecer mucho es que tenemos que ser más responsables, tenemos que ser más comprometidos. Somos muy poco comprometidos, bueno. Pero nunca nuestra motivación puede ser ni desde la culpa, nunca nuestra motivación puede ser ni el querer repagarle a Dios nada. Eso es algo que también se escucha mucho en las iglesias. Bueno, yo nunca le voy a poder repagar, pero yo trabajo ahí para pagarle a mi Señor tanto que ha hecho por mí. Eso no es el Evangelio. El Evangelio comienza por reconocer que nunca pudiste hacer nada para que Dios se sacrificara por vos y en tu vida de cristiano jamás podrás llegar a hacer nada tampoco. Nuestro único motivo al entregar nuestra vida por completo a Dios
No podemos ser ni motivados por el agradecimiento. El agradecimiento tiene que estar, pero lo que nos tiene que motivar es un acto de adoración, es un acto de decir, yo disfruto, yo me siento más cerca de Él, puedo disfrutar y tener más de Él, ser más lleno de Él al comprometerme más, al servir más y al entregarme más. Y eso es la mesa del Señor. Es venir y decir, nosotros espiritualmente somos como esa viuda que no tenemos nada. Pero en ti, Señor, somos ricos. Y somos hechos parte de tu cuerpo, con todos sus errores, con todos sus pecados, pero somos hechos ricos en ti.